Cuando hablamos de la clasificación semántica, nos estamos refiriendo a los accidentes gramaticales del verbo: persona, número, tiempo, modo y aspecto. Cuando nos hablan de la clasificación morfológica, nos refieren a los verbos regulares, irregulares, defectivos. Y cuando nos habla de la clasificación sintáctica, nos está refiriendo a los verbos transitivos, intransitivos, personales, impersonales, copulativos, no copulativos y a los pronominales. Entonces vamos a ver todo eso, por favor, el día de hoy. Verbo copulativo. Esta es aquel verbo que sirve de enlace entre el sujeto y el predicado. Este verbo exige obligatoriamente que sea un atributo. Y un atributo generalmente suele ser un adjetivo, pero también puede ser una frase, un sustantivo. ¿Y quiénes son los principales? Es el verbo ser, estar, parecer, yacer y asemejar. Por ejemplo, ella es cauta. Cauta es mi atributo de ella. ¿Y qué es un atributo? Es una cualidad del núcleo del sujeto. Y como podrás ver, aquí está el verbo copulativo. Todas estaban exhaustas. De igual manera, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Ubicar primero mi verbo. Ubico mi verbo, estaba, y exhaustas es un atributo. Ustedes serán más honrados de igual forma. Ellos yacen enfermos. Muy bien, pero ¿qué pasaría si yo te digo lo siguiente? Si yo te digo lo siguiente, él es aquel. Él es aquel a quien buscamos. Tengo el verbo. A ver, él es aquel a quien buscamos. ¿Qué sería? Todo esto es una frase. Esto es una frase. Y si te das cuenta, una frase suele estar encabezado por un pronombre. Y este pronombre es demostrativo. Entonces, aquí tú tienes ya una frase. Entonces, ¿quién es él? Aquel a quien buscamos. Aquel es pronombre. Muy bien. Ahora, ellos yacen enfermo. De igual forma, yo ubico el verbo yacer y tengo mi adjetivo enfermos que me da a entender a ellos. Muy bien. Entonces, ten en cuenta, por favor, que este verbo necesita obligatoriamente de un atributo que generalmente es un adjetivo, pero también puede ser una frase como acabamos de ver en el ejemplo y también puede ser un sustantivo. El verbo no copulativo no necesitan obligatoriamente de un complemento. Es más, el verbo puede ser el mismo predicado. ¿Y qué tipo de verbos son? Las terminaciones de ar, er, ir. Pero aquí, muy bien, voy a poner esto y después voy a preguntar. Ella está en su casa. ¿Por qué me ha puesto un verbo copulativo aquí? ¿Por qué? Muy bien. Aquí también. Ella fue agredida. Fue agredida es otro verbo copulativo. Fue del verbo ser. Manuel baila alegre. Ahora sí podría ser, ¿no? Manuel baila. Baila viene del verbo bailar. ¿Y qué pasaría si yo te colocaba de esta manera? Manuel baila. Ninguna, no pasa nada. ¿Por qué? Porque en este caso, baila ya me da un mensaje. Entonces, no necesariamente le tengo que poner un complemento. Porque ya me está diciendo que Manuel está haciendo un movimiento y que está bailando al son de una música. Pero ¿por qué te he colocado supuestamente un verbo copulativo? Supuestamente. ¿Sabes qué? Cuando te enseñé el verbo copulativo te dije que necesariamente necesita de un atributo.
Sin embargo, ella está en casa no es atributo. En casa es circunstancial del lugar. Entonces, cuando tú tienes un verbo supuestamente copulativo y me da un circunstancial del lugar, se transforma en verbo no copulativo, también llamado predicativo. De igual forma, ella fue agredida. Si te das cuenta, aquí está un agente, no es un atributo. Por lo tanto, fue agredida, pertenece al campo de los predicativos. Y me podrías decir, no, pero Miss, si yo te digo, él se encuentra o él está muy mal de salud, muy mal, ¿será en este caso un atributo? Sí lo es. Pero muy es un adverbio de cantidad. Sí, pero mal es el atributo. Y el muy es una intensificación del término. Por lo tanto, son atributo. ¿Ya? Así que mucho cuidado, por favor. No necesariamente cuando yo vea en la escritura el verbo ser, estar, parecer, tengo que fijarme en primer lugar si es un atributo. Y tengo que fijarme si es un circunstancial, puede ser de lugar, puede ser de causa, puede ser de duda. Muy bien. O también puede ser un agente. Entonces, cuando es un agente, es verbo no copulativo predicativo. Verbo personal. Es aquel verbo que me marca a una persona que me realiza la acción del verbo. Y puede estar de forma tácita, es decir, sobreentendida por el verbo, o expresa, quiere decir que se encuentra en la oración. El sol se oculta. ¿Quién se oculta? Es el sol. Entonces, como yo tengo acá mi sujeto, ¿ya? Mi núcleo sería sol. Y sol está haciendo la acción de ocultarse. Por lo tanto, oculta, ¿qué sería? Oculta sería mi verbo personal. Lucía postula para ser doctora. ¿Quién postula para ser doctora? Lucía. Lucía sigue siendo mi sujeto y al mismo tiempo también va a ser ¿qué? Mi núcleo del sujeto. Él se ocupa de ti. ¿Quién se ocupa de ti? Él. Entonces, lo primero que yo te aconsejo es que halles el verbo. Ocupa de ocupar. Segundo, es que hayas el agente que realice la acción. Él se ocupa de ti. ¿Quién se ocupa de ti? Él. Imaginemos que esto esté de esta manera. Si es verbo personal, ¿por qué? Porque está escondido, se sobreentiende por el verbo. Entonces es tácito. ¿Ya? Lo vamos a dejar así, por favor. A ver. Profesora, una consulta. Dime, te escucho. Lo que está de rojo son los verbos, ¿no? Sí, sí. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, por favor, vamos a continuar, por favor. Verbo impersonal. ¿Qué quiere decir este verbo? Que no me va a marcar a ninguna persona que realice la acción. No hay persona. Así tú le quieras colocar de forma tácita, no va a tener coherencia. Y sabes que para ello se utilizan los verbos de clima y tiempo y también el verbo haber, hacer y ser. Pero si por ejemplo tú encuentras un cartel donde te diga se vende autos, ¿ya? Se vende autos. En primer lugar tengo que hallar mi verbo, vende, porque no es se con tilde sí lo es, ¿ya? Así que ni tampoco puedo poner se vende, entonces solamente es vende. Se vende autos, si yo me hago la pregunta, ¿qué se vende? ¿Qué se vende? Autos, ¿no es cierto? Autos. ¿Qué será? Objeto directo y objeto indirecto, pero no hay un sujeto que realice. El se vende autos no tiene coherencia. Entonces, automáticamente, esto es un verbo impersonal. ¿Ya? Ahora, yo te pongo el siguiente ejemplo. Llueve a cántaros. Verbo llover, verbo de clima. Entonces, llueve a cántaros, de igual forma, no me da una persona que realice la acción. Y si yo te doy un verbo de tiempo,
te pongo, por ejemplo, te pongo anocheció temprano. Anocheció temprano. ¿Cuál es mi verbo principal? Anocheció, y ese es un verbo de tiempo. Ese es un verbo de tiempo. Entonces, si te das cuenta, aquí no hay ningún ejecutor que me realice la acción del verbo. ¿Ya? A ver. Y si yo te coloco lo siguiente, está lloviendo. ¿Cuál es el verbo principal aquí? ¿Cuál es el verbo? Los dos, porque hemos hecho en este caso perífrasis verbal. Está lloviendo, tengo acá un gerundio que se ha transformado, ¿no? Lloviendo. Entonces, los dos serían, ¿no? Mi verbo. Si yo te digo mi verbo, está lloviendo. ¿Ya? Porque recuerda que está actuando como un auxiliar. Y si yo te dijera lo siguiente, ¿no? Hubo silencio. Hubo silencio en la sala de mi casa. Ya, hubo silencio, el verbo sería hubo. ¿Por qué? Porque es del verbo haber. O si te digo hace calor, el verbo hacer. ¿Ya? Hubo silencio, entonces estos son mis verbos. Y si te das cuenta, no hay ningún agente que me realice la acción del verbo. Verbo intransitivo. Son aquellos que admiten a un objeto directo, ¿para qué? Para completar la información. ¿Ya? Por favor. Entonces, ellos necesitan de, por eso te pongo acá, aquellos que no admiten un OD, requieren la presencia de un objeto intransitivo era. Son aquellos que no admiten un objeto directo. Vamos a ponerle lo siguiente. Requieren obligatoriamente la presencia de un objeto indirecto. Pero no solamente puede ser un objeto indirecto, también puede ser o un circunstancial, ¿ya? Que determine al verbo. Entonces, por favor, quiero que me prestes mucha atención, ¿ya? Quiero que me prestes mucha atención cómo yo voy a detectar el verbo intransitivo. ¿Cómo sé, en este caso, un objeto indirecto? Un objeto indirecto, nos hacemos la pregunta, ¿para qué? ¿A quién? ¿A quiénes? Más verbo, más OD, más sujeto. Y también nos hacemos la pregunta, ¿para quién? ¿Para quiénes? Más verbo, más OD, más sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que el OI, para que tú puedas en este caso tener en cuenta el OI, te tienes que hacer la siguiente pregunta. ¿A quién? O también puede ser la forma pluralizada, ¿a quiénes? Más el verbo y el sujeto, ¿ya? Así que, por favor, te pongo eso, más verbo, más OD, lo voy a poner en minúscula, y más sujeto, ¿ya? Esta es la forma como tú debes saber. Pero, también puede ser reemplazado por los pronombres. ¿Y qué pronombres te reemplazan? El leles, nada más. Repito, solamente te puede reemplazar el leles, ¿ya? Así que repito, por favor, para yo poder hallar el OI, me hago la pregunta, ¿a quién? ¿A quiénes? ¿No? Más que, más verbo, más OD, más sujeto. Pero también, en este caso, es el para quién, ¿ya? Así que vamos a ponerle, por favor, el más. Ya, ay Dios mío, vamos a ponerle el más, ¿ya? Siguiente. Ya, ahora sí. Ahora, de igual forma, ya tengo el a quién, y esto lo voy a poner para que puedas comprenderme mejor, y tengo el para quién, ¿ya? Para quién, de igual forma, su forma pluralizada, para quiénes, ¿no? Y lo mismo que he estado haciendo. Más verbo, más OD y más sujeto, ¿ya? Así que esto ya no lo voy a repetir en predicado porque esto se te está enseñando ahorita mismo. Entonces, ¿cómo yo puedo hallar el OI? Ahí está, ¿ya? La forma OI. Entonces, estas son las únicas que tú puedes, en este caso, tener en cuenta estas preguntas. Reitero, por favor.
Porque a veces no estamos acostumbrados a utilizar estas preguntas. Ahora, como te dije anteriormente, un oí, ¿por quién podía reemplazarse? Se podía reemplazar por le y les. ¿Y qué cosa es le y les? Son pronombres, ¿ya? Entonces, aquí está la única forma que tú puedes sustituir. Entonces, vamos a ver. Te dije que puede ser un objeto indirecto o un circunstancial. Maritza duerme plácidamente. Lo primero, hallo mi verbo. Plácidamente es un circunstancial de modo. Entonces, como tiene un circunstancial de modo, duerme es mi verbo intransitivo. Entonces, vamos a poner otro ejemplo porque este es fácil de hallar. ¿Qué pasaría si nosotros le dijimos? De igual forma yo hallo mi verbo. Y ves que este verbo, este es un pronombre, ¿no? Es un pronombre que tiene concordancia con mi verbo. Entonces, como te dije anteriormente, este le automáticamente ya es un objeto indirecto. Y como tiene un objeto indirecto, este verbo se vuelve intransitivo. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, por favor. Así que, ¿y qué pasaría si yo te digo, a ver, compró un regalo para Antonio? ¿Para quién compró un regalo? Para Antonio. Y como tiene OI, es verbo intransitivo. Nos vamos a ir al verbo transitivo, que es todo lo contrario. ¿Y qué nos dice aquí? Nos dice que el verbo transitivo requiere obligatoriamente de la presencia de un objeto directo para tener significado completo. ¿Y esto a qué se va a referir? Acciones que van a transitar desde el sujeto al objeto. A ver, atentos. Para hallar el OD, primero, ¿por qué pronombre se suele reemplazar? Por el término lalo. O sea, las y los. Son los únicos pronombres que pueden. ¿Ya? Pero también está el TMC nos, os. Claro que sí. ¿Ya? Pero estos son los principales. Esto es lo básico que tú debes saber. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Ya no voy a hacerme la pregunta de esta forma, sino voy a hacerme la pregunta a quiénes quito el OD y solamente le coloco el sujeto. ¿Perdón? Aquí sería esto. ¿Qué? ¿Qué más verbo más sujeto? Esa es la pregunta que tú te debes hacer. Y nada más, ya encontraste el OD. Tan sencillo y práctico. Enrique compró 2 entradas. Primero, ¿qué hago? Yo voy a tener en cuenta aquí, ¿ya? Mi verbo. Mi verbo sería en este caso, compró. ¿Ya? Compró es mi verbo. A ver, no se puede, por favor. ¿Y qué compró Enrique? 2 entradas, ¿ya? 2 entradas. Entonces vamos a hacer, por favor, esto de rojo, ¿ya? Y vamos a ponerle lo siguiente. Ya, no quiere el verbo, no quiere pintarse, pero conmigo tiene que ser diferente. Ahí está. Primero hallé mi verbo y me hago la pregunta, ¿qué compró Enrique? ¿Qué compró? Compró 2 entradas para el clásico, ¿ya? Entonces, para el clásico no debería ser, porque si no, eso ya es un circunstancial. Y si yo tengo un circunstancial y tengo un objeto directo, ¿a quién le hago caso? Por concordancia es al primero, ¿ya? Al primero. Y por lo tanto, ¿quién sería? 2 entradas. Si nosotros transformamos de las y los, sería Enrique lo compró. Basta que yo digo lo compró, lo es un objeto directo. Y como tengo un objeto directo, automáticamente este verbo es transitivo. Mucho cuidado, por favor. Por eso es que te coloco aquí las preguntas, qué es lo que tú tienes que hacer para que puedas hallarme bien el OD. Luz le dio un beso a su madre. Ah, muy bien. Investigo y veo que el verbo es dio del verbo dar. Y me hago la pregunta,
¿Qué le dio luz? Un beso. Un beso es OD, que estoy pintando de rojo. Pero hay un detalle. ¿Quién está primero? ¿El E o el beso? ¿Quién está primero? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién está primero? ¿El E o el beso? El E. Entonces, como el E va primero, por eso tienes que fijarte que va primero. Como el E va primero, ya no es un verbo transitivo, sino es un verbo intransitivo. ¿Ves? ¿Ves el ejemplo de nosotros le dijimos? ¿Ya? Entonces, esto por más que tenga OD, el que manda por concordancia es el primero. Y como tiene el E, ¿ya? Esto ya no es un verbo transitivo, sino es intransitivo. Le he colocado este ejemplo aquí, ¿sabes por qué? Porque a veces basta que te da la respuesta, ¿no? ¿Qué le dio luz a su madre? Un beso, allá. Automáticamente ese dio es un transitivo. Pero ahora te estás dando cuenta que tienes que fijarte la concordancia. Y tú tienes que fijarte el E. Y como está el E, ya no se le hace caso a lo de, sino a lo I. Y cuando tengo I, ¿qué cosa es? Intransitivo. Mucho cuidado, por favor, ¿ya? Entonces, vamos a continuar, por favor. Los verbos irregulares y regulares. Los verbos regulares, ¿qué es lo primero que tú debes tener en cuenta? Primero, formar una familia de palabras con el lexema. Recuerda que el verbo estructuralmente tiene su lexema y su desinencia, ¿ya? Entonces, tú formas, cuando yo te digo que conjugues, formas en tu cabeza, por favor, una familia de palabras con ese lexema. Si es que el lexema cambia, es irregular. Y si el lexema se mantiene, es regular. Por eso es que te voy a leer, dice, los verbos regulares deben cumplir con 2 requisitos obligatoriamente. De lo contrario, el verbo será irregular. La raíz debe mantenerse en todos sus sonidos. Las desinencias deben ser iguales a la de su verbo modelo. Por ejemplo, escribir. Escribir, escribo, escribí, escribiré, escribirás. Escriben, escribían. Acabo de hacer mi conjugación en singular y plural. ¿Y sabes qué? Todo el tiempo se ha mantenido mi raíz script. Entonces, por lo tanto, esto es un verbo regular. Tengo otro verbo, vivir, viviré, vivimos, vive, vivirás, vivirán. Por lo tanto, la raíz es viv. Y cuando mantiene su lexema, se llama regular. Pero vamos a irnos al contrario, ¿ya? Vamos a irnos al contrario con lo siguiente. Es el verbo que en su conjugación se modifica la raíz o el modelo de las desinencias. Aquí no va a tener, un verbo irregular no tiene estable su raíz. Por ejemplo, el verbo ser, ¿no? Entonces, alguien me dirá, pues, el verbo ser, allá, soy. Otro me dirá, fui. Otro me dirá, seré o seremos, ya que estamos hablando en plural. Si te das cuenta, su lexema se ha modificado, ha cambiado, ¿ya? Cambió. Entonces, cuando cambia, no tiene un lexema estable, se llama irregular. ¿Me entiendes? ¿No? ¿Y cómo yo lo puedo hallar, simplemente haciendo tu conjugación. Haz tu conjugación. Aquí, el verbo, por ejemplo, pescar. Pescar, ¿cómo sería? Pescó. Pescó, ¿no? Hasta ahorita estamos bien. Parece que su raíz es pez, pero no. Si yo te digo pesqué, ¿ahí cambió o no cambió? Ahí cambió. No hay pez. No puede ser pez la raíz, ¿no? Pesqué ya cambió. Entonces, por favor, hay que tener bastante cuidado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Conjugar, hacer una familia de palabras, ¿no? Y si yo te pongo la palabra pescaro, también nos confundimos y podemos decir que esto es la raíz, ¿no? Que supuestamente pez es la raíz, pero no. Basta que un verbo fue modificado, es irregular. Vamos a terminar con los verbos pronominales. ¿Qué quiere decir los pronombres pronominales de pronombres? ¿Y qué pronombres utilizamos aquí? Justamente están aquí presentes, ¿ya?
¿Qué pronombres? Témesenos, ¿ya? Témesenos y os. Estos son, ¿por qué son pronominales? Porque utiliza los pronombres átonos proclíticos. Estos tienen que antecederles al verbo principal. De no antecederles no tendría sentido, sería otro tipo de verbo estudiado. ¿Ya? Por ejemplo, el verbo reflexivo es aquella acción que va a realizar a la misma persona que ejecutó y que exige la presencia de los pronombres. Y yo te he colocado acá, métesenos, os. Pero para los tres, reflexivo, cuasirreflejo, recíproco, se utiliza estos pronombres. ¿Ya? Tú puedes hablar de métesenos, os o témesenos, os. Me baño con esencia de flores. Acá hay un sujeto tácito. Yo me baño con esencia de flores. Tengo el verbo bañar. Tengo el pronombre que le antecede y sí cumple la normativa de este verbo. Entonces, ¿cómo sé que es un reflexivo? Cuando me hago la pregunta, me baño a mí o a mí mismo. Tú te maquillas. Entonces, otra vez, tengo el verbo maquillar. Tengo el te, que es un pronombre que le antecede y que sí cumple. Y esta vez el verbo ya no es tácito, diré el sujeto, sino es expreso. Tú te maquillas. Te maquillas a ti. Hazte la pregunta, ¿te maquillas a ti? Se peina temprano. Él, otra vez, está con sujeto tácito. Tengo el verbo se. Y tengo otra vez el pronombre que le antecede y cumple con mi normativa. Se peina a ella misma o se peina a ella. Puedes utilizar el término mismo, misma, como tú desees. Entonces, cuando tú ves que la acción va a regresar a la persona que lo ejecutó, va a ser un verbo reflexivo. Ten en cuenta que debe antecederle estos pronombres. Recíproco. Cuando me dicen recíproco, quiere decir que la acción es de dos a más. Acción de dos a más. Entonces no puede ser que esté una persona, no puede ser singular, sino debe ser plural. Entonces no puedes confundirte con este verbo. ¿Sabes por qué? Porque aquí la acción es compartida, es recíproca y se va a dar entre dos o más elementos o sujetos. Entonces, muy bien. La acción es compartida entre quienes realizan la acción, dos o más personas, ¿ya? Muy bien. Y cada uno de ellos va a recibir el efecto de esa acción. Nos dijimos adiós. Si te das cuenta, está sujeto tácito. Nosotros. Nosotros ya me da a entender que es más de dos personas que me realizan esa acción. Daniel y Lucía se admiraban mucho. Entonces, vamos a ver. Dijimos mi verbo principal, como siempre te estoy diciendo, primero tienes que hallar el verbo. Y nos es el pronombre que cumple. Daniel y Lucía se admiran mucho. Admiraban, está en plural, es mi verbo. Y el se es un pronombre que le antecede. ¿Ya? Y por último está el cuasirreflejo. ¿Y sabes qué? Este verbo parece tener la misma estructura del verbo reflexivo o también llamado reflejo, pero ¿sabes qué? El sujeto, la acción no va a recaer en el mismo sujeto que la ejecuta. Es más, los pronombres no pueden ser ni objeto directo ni objeto indirecto. ¿Y sabes qué? Los verbos que mayormente se utilizan son verbos sentimentales o afecto o que susceptibilicen el ánimo de una persona. Los principales son afligir, avergonzarse, arrepentirse, enojarse, alegrarse, divertirse, incomodarse. A ver, yo me voy a mí mismo. Yo tengo el verbo ir, ¿no? Pero el término yo me voy a mí mismo, voy es un verbo de acción, es un verbo de movimiento, por supuesto que sí, pero al decir yo me voy a mí mismo, no tiene sentido, ¿ya? No tiene sentido. Pero si yo digo, por ejemplo, yo voy de viaje, sí, pero para que sea un verbo pronominal, ¿qué tiene que tener? El pronombre. Cuando yo digo voy de viaje, ya es otro tipo de verbo que no sea de esta clasificación.
Pero como yo quiero lograr que sea, en este caso, supongamos reflexivo, yo me voy a mí mismo, no tiene sentido. Entonces, cuando no tiene sentido, es un cuasirreflejo. Se van recíprocamente. Por ejemplo, ellos se van mañana. Y sí, es un verbo no cuasirreflejo y es recíproco. ¿Ya? Entonces, está, repito, incorrecto decir yo me voy de viaje. Está incorrecto. ¿Por qué? Porque tú te haces la pregunta, yo me voy a mí mismo. Tú te vas a pasear mañana. Tú te vas. Si te das cuenta, el verbo ir es el que no va a permitir que tú seas reflejo, sino cuasirreflejo. Lo mismo caer. Cuando te digo tú te caes, caes, para tú no puede ir la acción. ¿Sabes por qué? Porque al caerse es algo pues provocado. Tú no te caes así nomás, ¿me entiendes? Entonces, por esa razón, reitero, el tú te caes, el verbo caer, el verbo ir, generalmente se utiliza en un verbo cuasirreflejo, ¿ya? Así que esos son los verbos que a veces suelen confundirse y pensamos, porque son verbos de acción, pensamos pues que no vamos a tener ese error. Y sí, el verbo caer, el verbo ir, automáticamente son cuasirreflejos. Porque yo no digo, tú te caes, el caer no va para tú, sino es cuasirreflejo, ¿ya? Entonces, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún detalle hasta acá? A ver, quisiera escucharles. ¿Alguna pregunta? A ver. ¿Qué es eso de los verbos cuasirreflejos? Dime, ¿cuál es tu pregunta, hijo? No lo entendí muy bien. Ya, quiero que entiendas, hijo, que el verbo cuasirreflejo se confunde con el reflexivo, ¿ya? Porque todos tienen la misma estructura. Pero para que tú te des cuenta que es un cuasirreflejo, mayormente vas a utilizar los verbos de ánimo, ¿ya? Que están aquí, afligirse, avergonzarse, arrepentirse, enojarse, alegrarse, divertirse, incomodarse, caer, ¿y qué más? Ir. Está mal dicho tú te caes, ¿me entiendes? O tú te vas, ¿ya? Está mal dicho, por eso que cuando está mal dicho no es una acción que regrese al sujeto y por lo tanto es cuasirreflejo. ¿Me entiendes, Sebastián? Por eso es que te coloco acá todito los verbos que se usan. Entonces, la acción no regresa al sujeto, ¿verdad? No va a regresar, a diferencia del reflexivo. Muy bien, entonces empezamos, por favor. ¿Alguna pregunta más? A ver. No, Muy bien, empezamos. Guaringa, aló Linda, ¿me escucha? Las dos viñetas. Siguiente, por favor. Carvajal, las dos viñetas. Empezamos. Guaringa, si un verbo admite objeto directo, entonces es un verbo transitivo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya, muy bien. Vamos, siguiente, Linda. Ser, parecer, permanecer, estar, ¿son verbos impersonales? A ver. No, son copulativos. Muy bien, falso. Muy bien, ahora sí, Carvajal, gracias Linda, muchas gracias. Ahora sí, Carvajal, te escucho. ¿Los verbos copulativos son siempre intransitivos? A ver. Te escucho, Carvajal. 1, 2, 3. Carvajal. No está Carvajal. Siguiente. Chiclia, aló Linda, ¿me escucha? Sí, Miss, buenos días. Muy bien, Linda. A ver, ¿los verbos copulativos son siempre intransitivos? ¿Qué dices? No todos. A ver, te voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Ella está en su casa, por ejemplo. Ella está en su casa. Ya. Está es un verbo copulativo. Supuestamente, ¿no es cierto? Habíamos quedado así, pero en su casa es un complemento de lugar y por lo tanto no sería, ¿no es cierto? No sería copulativo, sino sería no copulativo, ¿me entiende? Pero acá la pregunta te dice,
¿Los verbos copulativos son siempre intransitivos? ¿Qué dices? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Falso o verdadero con este ejemplo? Falso. Falso. Sí, falso. Siguiente. ¿Los verbos defectivos son personales e impersonales? O sea, al mismo tiempo pueden ser. ¿Qué me dices, Chiclia? A ver. ¿Qué me dices? O sea, ¿Al mismo tiempo es personal e impersonal? O sea, puede tener sujeto y luego no marcar sujeto. no, falso. Ya está. Siguiente. Gracias, Linda. Muy bien. Siguiente, por favor. Escobar. Aló, Escobar. ¿Me escucha? Escobar. Sí, Miss. Muy bien. Si el verbo es transitivo, entonces no puede ser copulativo. ¿Qué dices? Falso. A ver, ya hicimos justamente, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, ella está triste. ¿Qué está ella? No tiene sentido, entonces es falso. El modo potencial no señala... Ya, olvídate del modo potencial. Los verbos predicativos son transitivos. ¿Qué dices? Y te hago el siguiente ejemplo. Sí, sí es verdadero. Por ejemplo, si te digo, él compró galletas. Ya, yo me hago la pregunta, ¿qué compró él? Galletas. Galletas es objeto directo, compró. Y sí, repito, alumnos, los verbos predicativos o no copulativos pueden ser transitivos, al mismo tiempo pueden ser. Entonces, debes tener en cuenta esto, ¿ya? Este es verdadero y yo voy a contestar. El modo potencial no señala división de tiempo, falso, sí lo señala, es un tiempo futuro, una duda en tiempo futuro. En las siguientes oraciones subraya los verbos y señala si son pues pronominales, es decir, reflexivos, recíprocos, cuasirreflejos. Muy bien. Se miran entusiasmadamente a los ojos para descubrir algún secreto. Atentos. Primero, ¿qué hago? Verbo. Si cumple, ellos se miran entusiasmadamente. Ellos se miran, ellos, más de dos personas. Automáticamente, ¿qué cosa es? Es recíproco. ¿Ya? Es recíproco. ¿Y por qué recíproco? ¿Por qué? Porque son más de dos personas que se están mirando, porque acá hay un sujeto tácito. Ellos se miran entusiasmadamente, entonces se miran, recíproco. Continuamos, por favor. Ya, siguiente. Alberco, aló Alberco, ¿me escucha? Alberco. Alberco a la 1, Alberco a las 2. Alberco a las 3, lo siento. Siguiente, Acho, aló, ¿me escucha? Acho. A ver, me dice por favor si me escribió por chat. A ver. Sí, me escribió por chat. Ya, a ver, Alberco también quiero saber si Alberco me ha escrito. Ya, muy bien, Alberco no me escribió. Hijo, te toca, nos peleamos porque no nos comprendemos. Yo te voy a subrayar el verbo pelear y el verbo comprendemos. No te voy a subrayar el pronombre porque está presente. Entonces, eso es lo que vas a hacer, hijo. Y te bañaste solito, el término bañaste. Entonces, tú me tienes que colocar si es recíproco, reflexivo o cuasi reflejo. Siguiente, Inga. Aló, Inga, ¿me escucha? Inga. Inga. Sí, Miss. Muy bien. Siempre hay que cepillarse los dientes. Te voy a poner el verbo aquí. Y me pellizcó para ver si esto es un sueño. Me pellizco. ¿Qué tipo de verbo es, hijo, acá? A ver, Inga. ¿Qué tipo de verbo es? Se va preparando, por favor, Matías. Se va preparando Mateo. A ver, y se va preparando Ramírez Blas. Te escucho, hijo. A ver, no debe haber un espacio de silencio. ¿Transitivo? Acabo de decir, creo que hemos leído, ¿no? Si los verbos son reflexivo, recíproco, cuasirreflejo. Aquí no tiene que intervenir tu transitivo. ¿Ya? Solamente esos tres verbos pronominales. A ver, ¿cuál es? Inga. Inga, no tengo tiempo, hijo, por favor.
¿Cuál es? No ayudaron. A ver, dime, Blas. Es casi reflejo. ¿Por qué? ¿Dónde está el pronombre que le antecede, hijo? ¿Dónde está? Aquí está el pronombre que le antecede. Por ejemplo, H ya me debe contestar esto. Aquí está el pronombre que le antecede. Pero aquí hay un pronombre que le antecede. No. Siempre hay que cepillarse los dientes. No hay un pronombre que le antecede. Pero Miss, acá está el pronombre. Es enclítico, sí. Pero para que sea pronominal, reflexivo, recíproco, cuasi reflejo, tiene que estar aquí, adelante. ¿Ya? Por ejemplo, tú te cepillaste los dientes. Ahí sí. Entonces, ¿qué cosa, Miss, pongo acá la respuesta? No hay. Siguiente. Inga, me pellizco para ver si esto es un sueño. ¿Qué sería? A ver. Inga, 1, 2. ¿Cuál sería? Inga. Reflexivo. Reflexivo, por favor, atentos todos porque tú sabes, el tiempo para mí no me apremia, lamentablemente, ¿ya? Es reflexivo, yo me pellizco, o sea, el dolor del pellizco va para mí, por supuesto que sí, ¿ya? Entonces, muy bien, sigamos, por favor. Matías, Mateo y Ramírez, atentos, 2, 2, 2. Matías, te escucho, Matías, aló. Recíproco. Claro que sí, porque hemos tenido el verbo dieron, el pronombre y automáticamente es. El siguiente, Linda, ¿qué sería? Reflexivo. Él se preparó, ¿no? Él, por supuesto que sí, él es el que va a degustar la comida, por lo tanto es reflexivo. Mateo, te escucho, Linda. Mateo. A ver, el verbo es apartó y he quedado. ¿Ya? Y siguiente, ¿qué sería? El ruido de la lluvia me apartó de ti. Me apartó de ti y me he quedado solo. ¿Qué sería? Reflexivo. Reflexivo. A ver, el ruido, claro que sí, me apartó. Me he quedado solo, claro que sí. Por lo tanto, es reflexivo. El siguiente, Linda, ¿qué sería? ¿Qué sería? Me iré acostumbrando. Tenemos el verbo ir. Acostumbrando a esta nueva situación. ¿Qué será? A ver, este es un compuesto. A ver. Recíproco. Ya, ¿qué hemos hablado? Por eso quiero que por favor me entienda. Cuando yo les presenté el verbo recíproco, cuasi reflejo, aquí justamente he puesto el verbo caer e ir. Cuando a mí me dicen el verbo me iré acostumbrando, aquí está un circunstancial de modo. El ir quiere decir que es estado anímico y aquí ya no es cuasi reflejo. Repito, por favor, cuasi reflejo. ¿Por qué, Miss? Porque esto tiene que ver con mi estado anímico. ¿Ya? Dime, te escucho. ¿Puedes explicar un poco de cuasi reflejo, por favor? Por esa razón vuelvo a repetir. El cuasi reflejo se parece al verbo reflexivo. Cuando yo te digo, por ejemplo, ¿no? Tú te peinas, el peinar va para tú. ¿Por qué? Porque tú vas a estar agraciada, lo voy a decir de esa forma. Tú vas a estar ordenada, ¿ya? El peinar va para tú, ¿me entiendes? Pero al decir tú te caes, está mal. ¿Por qué? Parece la misma estructura, pero tú no te caes por caer, porque eso es algo motivado, ¿me entiendes? O cuando te digo tú te sientes triste, por ejemplo, te pongo. Sientes es un estado de ánimo, es un verbo de sentimiento, ¿me entiendes? Aquí, para que tú te des cuenta, el verbo reflexivo son acciones y el verbo cuasi reflejo son sentimientos. Pero, Miss, está el verbo caer y el verbo ir. Está mal cuando yo digo, pues no, tú te caes. Pero cuando te digo, tú te sientes triste, automáticamente sientes es un verbo de sentimiento. Cuasi reflejo.
Pero al decir tú te caes hoy. El caer, repito, es motivado. No te caes por caer, tú te caes por una acción motivada. ¿Me entiendes? En cambio, tú te peinas, tú te perfumas, tú te maquillas. Pero cuando yo te digo tú me maquillas, el tú no está haciendo la acción. Esa acción lo estás haciendo para mí, porque estoy diciendo tú me maquillas, por ejemplo. O tú me peinas. ¿El verbo peinar regresa para tú? No. ¿Para quién está el verbo peinar? Para me, ¿no es cierto? Y me es un pronombre de primera persona. Quiere decir que aquí está, tú le estás haciendo la acción de peinar, pero a otra persona. Al decir tú me peinas. ¿Me entiendes? Vamos a continuar, por favor. ¿Está claro, Linda? ¿Me entendió? A ver, ¿me entendió? La persona que me pidió la explicación. O sea, Dime este. pues, Claro que sí, son de sentimientos, hijo, pero tienes que ponerle el verbo caer e ir también, ¿ya? Y cuando yo te digo tú me peinas, la acción de peinar no va para tú, sino para quién, para mí, ¿sí o no? Entonces también también es cuasi reflejo, este es cuasi reflejo y este ¿qué es? Este sí es reflexivo, ¿ya? Lo voy a dejar así, ¿ya? ¿Está claro? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? A ver, ¿qué dice? Ya. Siguiente, dice acá. Ahora sí, Blas. Los gladiadores se enfrentan para ver quién es el campeón. Ya está, porque es más de 2 personas, ¿no es cierto? Siguiente. Se divierte en esa fiesta aunque se sienta solo. reflexiva. Mira, se divierte. Mira, acá hay uno. ¿Viste un poco de reflejo? Sí, se divierte, se sienta. Acá hay 2. Uno es reflexivo porque él se divierte, él está gozando, ¿no es cierto? Y se sienta solo, siente es verbo. Entonces, al mismo tiempo, esto es reflexivo. O sea, no es que sea un solo verbo, acá hay 2. Es reflexivo porque él está gozando de la fiesta. Y también cuasi reflejo, ¿por qué? Porque como dije anteriormente, es un verbo de sentimiento. ¿Ya? Entonces, muy bien. Me dijo que jamás volvería. ¿Quién hace eso, por favor? A ver, ¿quién lo hace? ¿Puedo hacerlo yo porque no respondí anteriormente? Sí, no te preocupes, Carvajal. Dime, te escucho. Me dijo, sería reflexivo. A ver, me dijo, y acá hay él, ¿no? Él me dijo. Él dijo no para él, sino va otra personita acá, ¿no es cierto? Él me dijo, o sea, es decir, Carlos me dijo a mí, ¿no es cierto? Entonces, esto no es reflexivo, Linda, sino es cuasi reflejo, porque el verbo decir no va para él, sino va para quién, para mí. ¿Ya? Muy bien, Acho, atento por favor, Acho. Recíproco y reflexivo me ha puesto Acho, vamos a ver. Sí, muy bien, hijo. Y reflexivo, claro que sí. Ya está. Muy bien. Copulativos y no copulativos. A ver, atento, por favor, gracias a las personas que están atentos, por favor, te dicen. Granizo, aló Granizo, ¿me escucha Granizo? Granizo, García y Guamán. Muy bien, Linda, yo lo voy a hacer, quiero que me prestes mucha atención, por favor. Él está cansado por tanto trabajar. Está es un verbo. Yo te voy a colocar incluso los verbos. Atentos, por favor. Granizo, García y Guamán. Mira, él está cansado. Esteban, perdón. Cansado es una característica de Esteban, ¿no es cierto? Es una cualidad porque Esteban está cansado. Automáticamente es copulativo. ¿Me entiendes? Ahora tú. 2 viñetas Granizo, 2 viñetas García y 2 viñetas Guamán. El espejo está roto, ¿ya? Y nadie se atreve a cambiarlo por temor a sus reacciones. Muy bien. Pregunto, Linda, ¿qué es? ¿Copulativo o no copulativo? ¿Ya? A ver, dime. ¿Copulativo?
¿sí? El primero está copulativo porque hay una característica del espejo, ¿no? Roto, ¿no? Y el segundo, Linda, aquí hay dos verbos y nadie se atreve a cambiarlo. Ese sería no copulativo, del verbo atrever, ¿ya? O también le puedes llamar predicativo, tiene su otro nombre. Entonces, pero le vamos a poner así, tal como te he enseñado. Otra vez tú, Granizo, han asaltado el banco para llevarse las joyas del nuevo conde. Han asaltado. Han es del verbo haber. Pregunto, ¿copulativo o no copulativo? Dime. Granizo. ¿No copulativo? Claro que sí, porque no hay ni un verbo estar, parecer, yacer, no hay. Entonces, solamente está el verbo haber y aquí tengo un participio. Gracias. Siguiente, García, ya, lo voy a poner García. A las 9 han estado. Una cosa es que han asaltado y acá está el verbo estar. ¿Ah? Han estado por aquí muy contentos tus amigos. Los niños habían permanecido callados. Ya, entonces, ¿es copulativo o no copulativo, García? Me contestas. Guamán, es muy importante que lleves estos papeles al conserje. Entonces, muy bien, es muy importante. A ver, tengo el es. Siguiente. Por ser tan discreto, parece muy ingenuo. Tengo el verbo principal. Los espejos son abominables, porque multiplican el número de los hombres. Son. ¿Ya? Así que tengo aquí, por favor, los 4. Siguiente, Cordero, ¿me escucha? ¿Aló, Cordero? Cordero, Cordero a la 1, Cordero a las 2, Cordero a las 3. Muy bien, voy a llamar a su mamá. Pues no me contesta, no me participa. Ya, siguiente. Siguiente, otra vez llamamos a Alberco. Alberco, aló, ¿me escucha Alberco? Alberco, 1, 2, 3, tampoco. Ya, siguiente, Escobar, aló Linda, ¿me escucha? Miss, Albert me escribió. ¿Alberco me escribió? Ya. Muy bien, Alberco, tienes para contestar lo siguiente. ¿No es muy oscuro el sótano? Tengo es. El hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Era. Entonces, ahí tienes para contestarme, perdón, acá yo le voy a contestar esto. Tania, la prima de Ana, es una espléndida amiga. Es. Quiero que me contestes, hijo, si es copulativo o no copulativo, y yo voy a contestar la última, ¿ya? El hombre era alto, este sí es copulativo, ¿ya? Me está dando su cualidad, que es alto, ¿ya? Entonces, voy a esperar, por favor, a los 3, ¿ya? Por lo menos ya me tienen que contestar. Muy bien, García, gracias. Copulativo o copulativo, los dos me ha colocado. A ver, vamos a ver, hijo. El espejo está roto, han asaltado el banco, han estado por aquí. A ver, por aquí, ¿qué cosa es? Es un circunstancial de lugar, ¿no es cierto? Cuando te dije que era circunstancial de lugar, es que no es copulativo. Entonces, no copulativo, García. ¿Por qué, Miss? Porque no me está diciendo ninguna cualidad, ninguna característica. Pero aquí sí, mira, los niños habían permanecido callados. ¿Callados a quién se refiere? A niños. Entonces, esto sí es copulativo. Guamán me contestó, muchas gracias, hijo. ¿Ya? Alberco, espero tu respuesta, por favor. Copulativo y no copulativo me pone. A ver, vamos a ver. Es muy importante que lleves estos papeles al conserje. ¿Ya? Acá no es, a ver, aquí no hay sujeto, ¿eh? Es muy importante. ¿Qué es muy importante? Que lleve los papeles al conserje. No hay, esta es una frase verbal. Pero aquí, ¿dónde estaría mi característica del sujeto si no tiene? Entonces automáticamente es no copulativo. ¿Ya? Parece muy ingenuo, esto sí es copulativo. ¿Ya? Muy bien. Alberco. Bueno, cuánto lo lamento. ¿Quién lo hace, por favor, esto? Mira, buen tiempo está y yo no puedo estar de esta manera, pues, alumnos. Si saben que tienen que contestar, contesten. Contestó, por fin. Tengo que estar, a ver, no copulativo, los dos me pone, a ver. No es muy oscuro el sótano.
A ver, al revés. El sótano no es muy oscuro. Aquí el sujeto está atrás, está escondido, ¿ya? Ha cambiado de posición. El sótano no es muy oscuro y sí es copulativo. A ver, Tania, la prima de Ana, es una espléndida amiga. Es una espléndida amiga, se refiere a Tania y por lo tanto también lo es. Muy bien. Ahora sí, los verbos regulares y irregulares, te dice acá. Las construcciones iniciaron, a ver, Tolentino, aló Tolentino, ¿me escucha Tolentino? Tolentino, las dos por favor, si son regulares o irregulares, Tolentino. Sánchez, yo voy a marcar el verbo, ya, por favor. Lo que vas a hacer en este caso, Tolentino, es iniciar y morder. Sánchez, el verbo temer y resultar. ¿Ya? ¿Qué cosa es? ¿Regular o irregular? Carvajal, atenta, Linda, ¿me escucha? Carvajal, a ver, Sí, profesora. está echado y hubo inconvenientes. Solamente me tienes que decir, a ver, vamos a quitarle esto, ya. Me tienes que decir si es regular o irregular, Linda. Creo que los dos son irregulares, pues. Claro que sí, es irregular, ¿ya? Le vamos a poner así. Y hubo, ¿no? A ver, ¿no? Entonces, los dos son irregulares. Gracias. Siguiente, por favor, ¿ya? Siguiente, estoy esperando a Tolentino y a Sánchez, ¿ya? Otra vez, Acho, atento, hijo. Ya me veo en la iglesia. Veo. ¿Veo será regular o irregular, hijo? ¿Ya? Quisiera, por favor, que me contestes. Y sírvanme 2 tequilas, el verbo servir, ¿ya? Ahora, vamos, mientras que me van contestando, vamos a hacer lo que es los verbos personales e impersonales. Es decir, ¿me marcan el sujeto que realiza la acción o no me marca el sujeto? Yo voy a hacer la primera. ¿Qué dije del verbo vender? El verbo vende, eso automáticamente un verbo impersonal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no me marca un sujeto. Siguiente, empezamos por favor. Castillo, aló Castillo, ¿me escucha? Castillo. Castillo, muy bien, Linda. Llueve mucho en invierno, abrígate. Llueve y abrígate. Esos son los verbos, pero ya, el verbo principal es llover. Impersonal o personal, Linda, y no hay nada nuevo, el verbo haber. A ver, Castillo, ¿qué es? Te escucho, Castillo. Un momento, pues. A ver, ¿qué me dices? Se va preparando chiclia, por favor. A ver, ya, Linda. Impersonal. ¿Este qué es? ¿Personal o impersonal? Personal. No puede ser personal porque es el verbo llover, es verbo de clima. El otro, no hay nada nuevo. ¿Qué sería? Personal. Tampoco, porque no me dice ni un sujeto que me realice la acción. Lo que tú tienes que hacer es dividir en sujeto y predicado. Es tarde para salir. Te escucho, chiclia. Y Platero es un burrito. Ya. Te escucho, chiclia. A ver. ¿Impersonal o personal? Impersonal. Claro que sí, porque no se nota. Y el otro sí, ¿no? ¿Quién es un burrito? Platero, ahí está. Es obviamente personal. Gracias, Linda. Muy bien. Guaringa, aló Guaringa, te escucho, Guaringa. Guaringa. Dicen que tú eres soplón. ¿Eres? Y esto resulta difícil. Muy bien, te escucho. A ver, Guaringa. A ver, Linda, ¿qué me dices? Dicen que tú eres soplón. ¿Ya? ¿Seguro? Sí, es personal. Pero no porque tú, sino ellos dicen que tú eres soplón. Ellos, sujeto tácito. Entonces sí es personal. Siguiente, Linda. A ver.
Dime. ¿Qué sería? A ver ese audio, por favor. ¿Te das cuenta? Mi clase no debe estar con música. Por favor. Y último, yo lo contesto. Hubo un accidente. Hubo es el verbo. Y esto es impersonal. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Por eso es que yo, discúlpeme, yo no pienso mal de todos, sino pienso mal de algunos. Mire, están con música, ¿qué van a entender? Pregunto. ¿Ah? Y eso a veces los papás no saben, ¿no? Y después los papás, ¿qué dicen? Ah, la culpa de la profesora, la culpa del colegio, mi hijo no aprendió nada por las puras esta pandemia, por las puras pago. No se trata de eso, alumnos, ¿ya? Yo soy muy directa y te digo, por favor, y qué bien que esté grabado, que lo va a escuchar el coordinador, ¿ya? Así que, por eso repito, tienes otras actividades que hacer, sé sincero, habla con papá, habla con mamá, como tú desees, habla. ¿Sabes qué? Quiero escuchar mi música, escucha tu música, y para todo hay un tiempo, ¿ya? Entonces, muy bien, vamos a continuar, por favor. Tu libro, lamentablemente tu libro no trae los pronominales, está incompleto, ¿ya? Y tú sabes muy bien que yo no me baso en el libro, ¿no? Te viene verbos regulares y irregulares, ¿ya? Te viene verbos copulativos, verbos no predicativos o no copulativos, te viene transitivo e intransitivo y termina en el personal y en el impersonal. Y aquí no te está enseñando lo que son los pronominales, y eso es lo más básico para un examen de admisión. Ahora, yo ya estaba avanzando esto, no copulativo y predicativo, entonces vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Mis hermanos, y todos ya tienen nota, excepto Cordero y Alberco, ¿ya? Y en este caso no me ha contestado, voy a fijarme si me ha contestado su compañero, ¿ya? Sánchez, ¿ya? Regular los dos. Muy bien. Gracias, Sánchez. El único, ¿no? Sánchez me contestó. ¿Ya? Entonces, resultó fácil, resultar y temo, ¿sí? Los dos son regulares. Ya, muy bien. Los dos, ¿quién lo hace, por favor? De acá, inició y mordió, ¿qué será? Ya, eso era de Tolentino, no lo hizo. ¿Qué sería, por favor? A ver. ¿Qué me dices, por favor? A ver, alguien que quiera contestar. ¿Los dos son regulares? Inició y mordió. Muerde, no. Muerde, ahí cambió. Muerde. Una vocal, basta que cambie, sería irregular. Ya, muerde. Entonces, no. Ahí sí. Entonces, vamos a continuar, por favor. Siguiente, dice acá. Mis hermanos permanecían callados aquella tarde. Hermanos, callados. ¿Qué sería? Sería, pues, en este caso, ya. Sería, a ver, que no sé qué he puesto. ¿Personal? No te dice personal, hijo, solo te dice copulativo y no copulativo, ¿no? Sería en este caso no copulativo, disculpa. Bueno, yo le he puesto predicativo, igual es otro nombre, ¿ya? Mis hermanos permanecían callados. ¿Qué te dije? Que hay primero el verbo. ¿Y qué sería aquí? Sería, pues, en este caso, copulativo. ¿Por qué? Porque me está diciendo una característica de mis hermanos, ¿ya? Muy bien, su afán colmó de espigas la carretera. ¿Qué será en este caso? A ver, continuamos. Cordero, 1, 2, 3. No me contestó. Ya, siguiente, por favor. Escobar, aló, linda, ¿me escucha? A ver. Escobar. Sí, miss. Muy bien, linda. Sí, miss. Para terminar nomás tu hija. Su afán colmó de espigas la carretera. ¿Qué será? ¿Copulativo o no copulativo? Y mis últimas vacaciones fueron un desastre. Y ahí termina, ¿sí? A ver, ¿qué me dices? Predicativo primero. Ya, sí, predicativo o no copulativo. Cualquiera de los dos, no hay problema. Ya, yo lo voy a poner predicativo. ¿Y el otro? Copulativo. Sí,
fueron un desastre. Está hablando de mis vacaciones. Gracias, Linda, ¿ya? Muy bien, alumnos, por favor, la tarea que van a hacer, ¿ya? Muy bien. La tarea de impersonal y personal, que es la número 27, ¿ya? Esto yo ya lo avancé, ¿ya? ¿Ya? Esto yo ya lo avancé y en este caso la número 30. 27 y 30, por favor, ¿ya? 27 y 30 es su tarea de ustedes. ¿Ya? 27 y 30. Y nos vamos a ir, por favor. Ya puedes entrar por Classroom, ya está publicado, pero de todas maneras yo me voy a ir a lo que es para pasarte el link si es que no pudieras entrar, pero ya está. Ya, el Classroom ya está, ya puedes incluso ingresar, ya puedes ingresar. Y lo único que yo te pido, por favor, es leer, ya, es leer nada más, por favor, es leer bien. Así que entraron, por favor, llegaron a entrar, quisiera un sí, entraron. Pregunto, por favor, ¿llegaron a entrar? Ya, de todas formas, les mando por si acaso, porque eso ya está. Y lo único que te pido, ¿qué es? Lo único que te pido es leer bien, nada más. Leer bien es lo único que pido, por favor, ya, que leas bien, nada más. ¿Sí? Y cualquier cosa me preguntes, por favor, y eso sería todo. Muy bien, eso sería todo. Gracias.